Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmos 97, versículo 12. Muy buenos días, hermanos, hermanas, familiares, amigos y demás personas que pueden estarnos escuchando en este domingo 26 de julio de 2020. Y vamos a orar para que el Señor bendiga este servicio. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti, Señor, con nuestros corazones contritos y humillados para pedirte que bendigas este servicio, Señor, para que en el trono de tu gracia recibas las alabanzas, Señor, y que después, Señor, venga el mensaje tuyo a través de tu siervo, Padre amado, y podamos todos recibir tu bendición, Señor, ese mensaje que es tan necesario para estar fuertes en la fe, Señor. Así que una vez más te suplicamos que bendigas este servicio en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana, después de las alabanzas, vamos a tener el mensaje titulado Vivid en piedad. Y vamos a leer la palabra que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Y ahora vamos a pasar al principio de nuestro servicio por medio de las alabanzas. Bendiciones. La gloria y la honra sean para nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Él por estar nuevamente esta mañana reunidos. Damos gracias a nuestro Señor por la vida que nos da, ¿verdad? Y este bello día. Y vamos a alabar y bendecir el nombre de Él, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Hay un precioso salmo en el Salmo 22, 23, 24 y 25, el capítulo 22 y versículo 23, 24 y 25. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Gracias te damos, Señor, esta preciosa mañana porque podemos venir delante de ti confiadamente. Gracias te doy, Padre, porque nos das el privilegio de alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Gracias te doy por cada hermano que se encuentra en sus hogares y clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro y asimismo, Señor, podamos ser uno en ti. Sabemos que estamos, Señor, separados físicamente, pero en espíritu somos uno, Jehová mi Dios, y es lo que te venimos delante de ti para glorificarte, Jehová mi Dios, en una sola, Padre eterno, en un solo pueblo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, a hacerlo con un corazón alegre. Ayúdanos a hacer con un corazón agradecido. Bendícenos, Señor, y que la gloria y la honra sean solo para ti, oh Padre. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén, Señor. Amén. Alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Él es Jehová,
Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Chano, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy
Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Te anhelo, Señor, perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación,
Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi Dios, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria será. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria será. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Dios, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Dios, seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria será. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos,
exaltado Dios sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria será. Sea el nombre del Señor exaltado esta mañana, agradecidos a Él por poder abrir su palabra y compartirla para que obre en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por este día maravilloso que tú nos brindas, Señor, para seguirte conociendo. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre en este día y que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a estar compartiendo en esta hora acerca de la palabra piedad. Y vamos a ver cómo nosotros podemos vivir en piedad. Y uno dirá, esa palabra piedad como que suena muy grande, pero es una palabra que a Dios le agrada. A Dios le agrada porque tiene que ver con la palabra que en inglés se llama godliness, son las cosas de Dios. Entonces vamos a leer la escritura en 1 de Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que todo lo que leímos antes, eso que se está haciendo, para uno orar, rogar, suplicar, pedir, dar acciones de gracia, dice, por todos los hombres y por los que están en eminencia, es parte de lo que Dios quiere, es parte de lo que es la piedad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra piedad? Si usted va a la concordancia, se va a encontrar con que piedad tiene que ver con benignidad, tiene que ver con bondad, tiene que ver con compasión, tiene que ver con benevolencia, tiene que ver con misericordia, etc. Y todas esas son características de ¿quién? Del Señor, características de Dios. Ninguna de ellas es características del hombre. O sea que la piedad es algo de Dios, de Dios. Y Él quiere que nosotros vivamos buscándole a Él, buscándole a Él. Ahora, en el capítulo 2 donde leímos y en el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que para nosotros estar quietos y reposados y vivir en toda piedad y honestidad, tenemos que estar haciendo lo que dice el versículo 1. Vivir dándole gracias a Dios y orando los unos por los otros. Y rogando por todos los hombres, no por los que me gustan a mí solamente, sino que por todos. La palabra dice que oremos aún por nuestros enemigos. Y nosotros tendemos a orar por la gente que está alrededor nuestro y por la gente que nos cae bien. Gente que nos cae mal como que los saltamos. Tenemos que orar más por los que nos caen mal. Y tenemos que orar por nosotros mismos. Tenemos que aprender a orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque más adelante no lo leímos, pero Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. ¿No es cierto? Que todos vengan a conocer al Señor. Ahora, en el capítulo número 4 y el versículo 7 y 8,
dice aquí algo bien especial. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate ¿para quién? Dice, para la piedad. ¿Cuál será ese ejercicio? Ese ejercicio. Ahora, cuando usted busca a Dios y cuando usted pone los ojos en el Señor y usted quiere hacer algo que el Señor le ha puesto, usted siempre tiene inconvenientes, siempre tiene oposición, siempre llega visita, siempre llaman por teléfono, siempre pasan cosas por las cuales ustedes no pueden buscar a Dios como lo debe buscar, ni estar en comunión con el Señor. Entonces, el ejercicio es aprender uno a controlar la carne por un lado, los deseos que tiene su alma y la mía, porque empezamos a buscar de Dios, estamos leyendo la palabra, de repente uno se acuerda de alguien o de algo que pasó y se le va a la mente y empieza a pensar en eso. Entonces todo eso es una guerra que tenemos que tener nosotros dentro y aprender a disciplinarnos y aprender a ejercitarnos. ¿Para quién? Para poder estar en comunión con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Pero no es fácil, es difícil. Es difícil. Ahora, en el capítulo 3, dice en el versículo 16, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Si es un misterio, cuesta entenderlo. Y si es grande, más cuesta entenderlo. Pero Dios nos lo revela a nosotros por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros tengamos intimidad con Él. Y aquí se lo reveló, en parte se lo reveló al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y él dice varias cosas. Primero dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido, dice arriba, en gloria. Dice aquí una nota, yo tengo la Biblia Scofield, ya ni una nota, y la nota dice así: el misterio de la piedad es el proceso por el cual la semejanza de Dios se restaura en el hombre, en el ser humano. Se restaura, o sea que Dios quiere que nosotros tengamos su imagen. Nosotros fuimos creados, el propósito dice allá en Romanos 8:28 que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Entonces, Él quiere que esto se manifieste en cada uno de nosotros y que nosotros lo manifestemos. Que nosotros lo manifestemos. Ahora, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, si son tan amables, el Evangelio de Juan, dice, Dios fue manifestado en carne. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era ¿quién? Era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿quién era? Dios. O sea, Jesús estaba en el principio con Dios, y era Dios, porque el Padre y el Hijo son uno. Ahora, usted puede seguir leyendo todos los versículos de ahí, hasta el 14, donde vamos a leer nosotros, pero dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que el Verbo era Dios, todo fue hecho por Él, y el Verbo fue, ¿qué cosa dice? Hecho carne, fue hecho carne, para que nosotros pudiésemos participar de su presencia, pudiéramos participar de la vida eterna, pudiéramos participar de lo que el Señor quiere compartir con nosotros durante toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. Ahora, después dice que fue justificado en el Espíritu. Si nosotros miramos, los comentarios dicen que fue justificado mientras Él anduvo aquí como hombre. Pero ¿saben lo lindo que el Señor, cuando el Señor estaba en la cruz, estaba dando su vida por usted y por mí, ese Verbo que se había hecho carne, ahora estaba dando su vida por usted? Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, si es tan amable, vaya conmigo a Lucas. Hay cositas que uno tiene que salpicar y que tiene que mirar y darle gracias al Señor por lo bueno que Él es. En Lucas, dijimos capítulo 23. Dice la palabra en el versículo 46. Entonces Jesús dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿quién? Mi espíritu. No dijo mi alma, o dijo mi yo, mi espíritu. Porque el ser humano, así como Dios, sabe lo que somos nosotros. Nosotros somos un espíritu. Porque para Dios la persona es el espíritu porque Él es espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Pero lo que a Dios más le interesa es ¿qué cosa? El espíritu, porque dentro de nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos dio vida y depositó su Espíritu Santo dentro del espíritu que estaba muerto de nosotros en delitos y pecados. ¿Y qué cosa es lo que acontece? Que nosotros por medio del Espíritu podemos tener comunión con Dios porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso que hay mucha gente, la mayoría de la gente habla de Dios. Sí, yo conozco a Dios, yo tengo mucha fe en Dios. Dios es un término general, pero los demonios aún creen en Dios y tiemblan. Cuando usted a alguien le dice que cree en Dios, él no conoce a Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús, habla del Señor, habla de nuestro Señor, habla de nuestro Dios, de mi Padre, le dice a Dios Padre, ¿no es cierto? Porque la palabra dice allá vamos a mirarlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, miremoslo, porque a alguien a lo mejor le va a hacer bien leer este versículo. A mí me hace bien cada vez que lo leo. Dice en el capítulo 4 de San Juan, dice en el versículo 23, mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice que el Padre busca. Si el Padre busca, ¿por qué no hay muchos? Pueden haber muchos hijos, pero que no tienen la comunión que deben tener con el Padre. ¿Y sabe por qué no la tienen? Porque les falta la llenura del Espíritu Santo, para que usted pueda tener intimidad con Él en su naturaleza, que es espíritu. Nosotros todo lo pensamos con nuestra cabeza y pensamos que nosotros nos ponemos a rezar o a orar, ¿no es cierto?
y con lo que oremos así, repitiendo cosas, pensamos que eso le agrada a Dios. Le agrada muchas veces porque usted no sabe otra cosa. Pero cuando usted ya lo conoce, usted va a empezar a hablar en el lenguaje que Él le va a dar para que usted lo conozca. Para que usted lo conozca. Así es. Entonces, fue justificado ¿dónde? En el Espíritu. Dice después que estamos allá de vuelta en 1 de Timoteo 3:16. Fíjese que es curioso. Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Y ahora 1 de Timoteo 3:16, como que los versículos clave cuando uno viene al Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 de Juan 3:16 dice, parafraseando, así como Él dio su vida por nosotros, quiere que nosotros pongamos también y demos nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Y ahora viene este otro. 1 de Timoteo 3:16. Dice que este misterio de la piedad es grande. ¿Por qué dice? Porque Dios fue manifestado en carne. Ya vimos cómo ese verbo fue hecho carne. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Los ángeles vieron todo esto. Y los ángeles tienen como celo de nosotros, porque nosotros se nos revelaron cosas que los ángeles no conocen. Fue predicado a quienes, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que estaban fuera del pueblo de Dios en aquel tiempo. Todos aquellos. Fue creído en el mundo. Y después cuando el Señor ascendió fue recibido arriba en gloria. Arriba en gloria. O sea, es un misterio. Es un gran misterio de la piedad. Ahora, dice en el capítulo 6 de aquí mismo de 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo número 6. Miren lo que nos dice acá. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, nosotros estamos conociendo al Señor, pero se nos dice que gran ganancia es la piedad, pero dice después acompañada de ¿quién? De contentamiento. ¿Qué cosa es el contentamiento? Es que usted sabe lo que el Señor le dio y usted le da gracias por lo que el Señor le dio y usted está contento. Está contento. No es que dejemos de anhelar las cosas porque siempre queremos más, pero hay gente que hace de la piedad. Si usted lee el capítulo entero, es el versículo 6, va a ver que hay mucha gente que hacen de la piedad un negocio. Y yo no quiero juzgar a nadie, pero el Señor es el que conoce a la gente. Pero nosotros vemos grandes siervos de Dios y que son siervos. Pero yo lo veo cuando usted pone, a veces salen en YouTube, salen en las computadoras, salen en todos lados, los salarios y la forma que viven los teleevangelistas. En aquel tiempo, sustento y abrigo. Pero ahora no solo hace sustento y abrigo, sino que en aquel tiempo andaban en un burrito, ahora tienen aviones propios. Y yo digo, no quiero juzgar, pero veo eso y digo, Señor, y predican lindo, pero viven en mansiones que son millones de dólares, la forma, y no solo los americanos, sino que hay en todos lados. Entonces uno dice, Señor, gracias, porque si tú los bendices y quieres que sean así, es tu misericordia y tu bondad y tú quieres que sean así. Pero uno como que le choca, porque uno tiene un carro y le cuesta tener el carro que tiene. ¿Ve? Pero el Señor da
a quien quiere y Él levanta y Él hace todo. Por eso que digo que sin juzgar, solamente uno decir, porque a veces pensamos, a veces los hermanos preguntan, hermano, ¿estará bien? Mire lo que pasó con fulano. Y uno tiene que decirle, ore hermano, ore y deje que el Señor le muestre las cosas, porque uno no puede juzgar a nadie. Dios es el que sabe, Él es el que nos da, y Él es el que levanta, y Él es el que pone, y Él es el que saca. Así que damos tantas gracias al Señor en esta mañana. Pero saben una cosa, que la piedad, esta característica de Dios, que es su naturaleza, es piedad, se manifiesta en cada una de nuestras vidas desde que nosotros venimos al Señor. Hay un proceso que se llama el proceso de santificación, que el Señor comienza desde que nosotros venimos a Él hasta que nosotros nos vamos a ir con Él. Y la santificación que se está llevando a cabo en nuestra vida se manifiesta en piedad. Se manifiesta en la forma en que usted habla, en la forma en que usted se conduce, en la forma en que la gente ve en su testimonio, que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Hay personas que tienen una apariencia de piedad, pero usted por sus frutos se va a dar cuenta que no hay piedad en ellos. Entonces no hay santidad tampoco, porque la santidad se manifiesta a través de la piedad. Usted me acompaña a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, aquí nos dice una lista de características que son de la piedad y se manifiestan por medio de la santidad. La santidad se manifiesta por medio de la piedad. Pero hay gente que usted los ve muy piadosos, pero que no hacen las cosas que son de la piedad. Entonces, dice acá en Primera de Tesalonicenses, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En el capítulo 5, dice, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a quién, a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí se puede quedar uno en ese versículo y hacer el mensaje ahí. Amonestemos a los que no están haciendo nada en el Señor. Convidémoslos a que nos ayuden, que los alentemos si están desanimados. Y si son débiles, nosotros que nos creemos fuertes, que los sostengamos, que seamos pacientes. ¿Para quién? Para con todos. Ahora dice después, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre, dice, gozosos. Aunque estemos pasando por problemas y estemos en medio de una pandemia y estemos en lo que estemos, tenemos que tener el gozo del Señor, que es mi fortaleza, dentro de nosotros, ¿no es cierto? Fíjese que ese versículo todo el mundo dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? ¿Estará el Señor gozoso con la forma que usted está? El gozo es del Señor, no es el mío. Entonces, dice después, orar ¿cuántas veces? Sin cesar. Orar sin cesar. Vivir orando, tal como leíamos allá cuando empezamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Vivir orando, suplicando, rogando. Dice después, dad gracias en todo. No da gracias en lo que me va bien, por esto, por lo otro. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que estemos pasando, el Señor ha permitido que estemos ahí.
A veces las cosas son buenas, pero a veces no son tan buenas, y a veces son malas. Pero estamos pasando por eso porque Dios quiere que pasemos, para formarse aún así en nosotros y seguir obrando en nosotros, manifestando su poder, manifestando su humildad, manifestando todo lo que Él quiere crear en nosotros. Ahora, dice después, no apaguéis el espíritu. ¿Qué querrá decir no apaguéis el espíritu? Cuando estamos pasando por situaciones malas, tendemos a no tener comunión con el Señor, como que nos enojamos con Él a veces. Y Dios es espíritu. Entonces, si no tenemos intimidad con Él, nunca Él nos va a restaurar, porque estamos apagando a quien la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. No menospreciéis, dice qué cosa, las profecías. Hay profecías, pero hay profecías y profecías. Pero eso dice, no hay que no menospreciéis las profecías, pero, dice después, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. O sea que todo lo examina uno y retiene lo que es bueno. Retiene lo que es bueno. Ahora, absteneos, dice, de toda especie o apariencia de ¿quién? De mal. Y el mismo Dios de paz, aquí es donde está la conclusión y la respuesta a todo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pues el mismo Dios de paz nos va a separar. La palabra santidad, santificación es separado por completo. Dice, y todo vuestro ser. Lo que a Dios le interesa es su espíritu y el mío. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu primero, alma después. El espíritu lo que hace es tratar de convencer a nuestra alma que siempre anda por un lado y el espíritu quiere hacer otra cosa y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero el espíritu después nos da convicción y nosotros nos rendimos al espíritu. Y el cuerpo hace lo que el alma le dice, ¿no es cierto? Y si estamos rendidos al espíritu, el cuerpo va a hacer lo que nosotros queramos que el espíritu tome control de nuestra vida. Se ha guardado, como dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero después dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él está haciendo esa obra y Él lo va a hacer. Lo único que nosotros tenemos que tener es estar en comunión con el Señor. Y el proceso de santificación se va a manifestar en nosotros por la piedad. Estamos siendo piadosos. Estamos manifestando la naturaleza de Dios en nuestra vida. Ante el Señor, en su hogar, ante los hermanos y ante el mundo. Está la gente viendo la diferencia. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Estamos dando testimonio, estamos manifestando nosotros el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, como estábamos leyendo ahí, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Sabe que los ángeles nos están mirando? Están viendo lo que nosotros hacemos. Predicado a los gentiles, estamos predicando nosotros, estamos compartiendo con la gente que no conoce al Señor. Creído en quién dice, en el mundo, para que el mundo crea. Dice que el Señor fue recibido arriba en gloria, pero sabe que el testimonio nuestro, las oraciones nuestras, todas son recibidas allá arriba y la gente nos está mirando. Tenemos testigos, tenemos testimonio. Estaremos glorificando al Señor.
estaremos manifestando la santidad por medio de la piedad. Que el Señor nos ayude a entender esto en esta mañana. Cierre usted sus ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, gracias por el gran misterio de la piedad. Señor, si es un gran misterio, cuesta entenderlo, Señor. Pero tú te puedes revelar a nuestras vidas y manifestarte, Señor. Que todos los significados de la piedad, Señor, que son tuyos, bondad, benignidad, misericordia, benevolencia, Señor, se puedan manifestar a través de nuestras vidas, Señor, porque nosotros te queremos buscar a ti, que tú eres todo ese, Señor. Tú eres la piedad de Dios. Tú eres el mismo Dios, Señor. El único. Eres tú mismo, Señor. Por eso que son características tuyas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Tú dices que tú estás formándonos. Quieres transformarnos a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. En Romanos 8, 28 y 29. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti en este día, para que tú puedas seguir controlando nuestra vida, Señor, y siendo el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por ser tan bueno con nosotros. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Gracias, Señor.